Día número 16, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar de Melquisedec, un personaje muy importante de la historia. Y me dice que Melquisedec era un rey y un sacerdote, cumplía las dos funciones en la tierra. Y dice que, como su propio nombre lo indica, era Melqui, que significa rey, y Sedec, que significa justicia. O sea que la traducción de su nombre es rey de justicia. Y también dice que era rey de Salem. Y si vemos la traducción de Salem significa paz, o sea que él era también a su vez rey de paz. Y resulta que cuando se le presentó a Abraham, él venía con una unción sacerdotal. Yo les había contado la vez pasada que Abraham venía de una guerra y que en esa guerra habían tomado cautivo a Lot, y él fue y rescató a Lot y rescató a todas las personas que estaban siendo secuestradas por Kedorlaomer. Y dice la palabra de Dios que cuando ganaron esa guerra de los reyes, tomaron de botín y se le apareció Melquisedec. Y cuando se le apareció Melquisedec, vino con pan y vino. Y cuando vino con pan y vino, dice la palabra de Dios que Melquisedec bendijo a Abraham y le dijo: bendito seas Abraham, siervo del Dios Altísimo. Y declaró una palabra de bendición. Entonces, primero, en el Nuevo Testamento vemos que el pan y el vino vienen siendo figuras del nuevo pacto. O sea que Melquisedec no estaba haciendo cualquier cosa, no dijo: ve, toma el pan y el vino y vamos a cenar. No, Melquisedec sacó pan y vino en representación del nuevo pacto. Porque Melquisedec no era un ignorante. Vamos a ver que Melquisedec es uno de los personajes más importantes de la palabra de Dios. Uno de los más importantes. Es más, en Melquisedec se le da a Jesús el rango de sacerdote. Entonces, rey sacerdote. Entonces vemos que llega Abraham y lo bendice y le dice: bendito seas tú, Abraham, del Dios Altísimo. Y dice que bendijo al que tenía la promesa. Y vamos para Hebreos. Ahí trate de ponerlo ahí en contexto. Vamos para Hebreos 7, desde el 6. Y dice: pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Dice la palabra de Dios que Melquisedec no dijo una bendición, no salió a decir: ay, ven, te bendigo solamente. No. Dice que antes, ustedes saben que Dios le habló a Abraham y le dijo que iba a ser bendito y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando llegó Abraham y se encontró con Melquisedec, él no tenía hijo. Pero cuando se encontró con Melquisedec, dice que él soltó la promesa, él soltó la bendición. Y usted tiene que saber que cuando usted se encuentra con un sacerdote, usted puede tener la promesa de Dios, pero un sacerdote de parte de Dios tiene la capacidad de expandir su territorio, de hacer que la promesa sea bendita en usted. O sea, viene a traer activación sobre su vida. Entonces, vemos que Melquisedec viene a ser un personaje en el cual el Nuevo Testamento trae la promesa de los hijos de Dios. O sea, usted en Cristo Jesús es añadido al pueblo de Israel. Y como es añadido al pueblo de Israel, la promesa de Melquisedec, la bendición de Melquisedec viene sobre usted y sobre mí. Yo no sé si entiende la importancia que tiene la bendición que le dio Melquisedec a Abraham. Dice la palabra de Dios que nosotros somos añadidos al pueblo de Abraham, en Abraham, al Padre de la fe, en Cristo Jesús. Pero cuando Melquisedec le dio la promesa a Abraham, él no tenía descendencia. Se vino a activar por la bendición sacerdotal. Y quiero que vayamos a Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, usted en Cristo Jesús, usted es obediente en Cristo Jesús.
Y dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿De quién están hablando esto? De Jesús. O sea, que usted y yo obedecemos a Dios y que nuestro Señor Jesucristo fue establecido sacerdote sobre nosotros, pero no fue sacerdote en la tierra porque él tenía que estar acá en la tierra teniendo autoridad en la tierra. Y esa autoridad de sacerdocio en la tierra la tenía Melquisedec. O sea, no es cualquier personaje, este hombre es muy importante. Este hombre le dio autoridad a Cristo Jesús para ser rey y sacerdote. Obviamente ya se la había dado Dios. Pero quiero que me acompañen a Salmos 110. Estoy corriendo porque es un tema que no quiero dejar cabos sueltos. Dice, Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, que le estaba diciendo que a Jesús, le está diciendo a Jesús que él era el sacerdote del mundo, pero él tenía que someterse a un orden y ese orden es el de Melquisedec. Mi gente, el orden de Melquisedec es por la fe. Ya no es por la ley. Usted obedece a Dios, sigue la palabra de Dios por la fe. Y vemos que no es casualidad que Abraham, el padre de la fe, haya dado diezmos de botín a Melquisedec, pero no lo dio por la ley, porque la ley no existía, porque no habían nacido las 12 tribus de Israel. Él diezmó por la fe. Así que no juzguen a alguien que está diezmando si está diezmando por la fe, porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras está muerta. Pero yo no me quiero centrar en los diezmos porque ese no es el objetivo. Hay algo, un propósito mayor en esto. Y dice la palabra de Dios, o yo no sé, eso es el concepto mío, Padre, pero si tú quieres hablar de eso, Padre, fluye tú. Vámonos para Hebreos 7:3. Hebreos Hebreos 7:3. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. ¿Oyeron? La activación vino por la bendición sacerdotal. Abraham tenía la promesa, pero dice que bendijo al que tenía la promesa. Y dice el capítulo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Mi gente, Melquisedec, desde la antigüedad hasta el día de hoy, y esto es un misterio muy fuerte, está vivo. Porque dice su palabra que, que Melquisedec no tenía padres, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni final de días, semejante al Hijo de Dios, semejante a nuestro Señor Jesucristo, semejante al Hijo de Dios. Permanece para siempre. Quiero leérselos. Dice, Hebreos 7:3. Sin padre, Melquisedec, están hablando de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar los diezmos. Vea, yo no quería hablar de diezmos, pero Padre, tú eres el que manda, según la ley, es decir, de los hermanos, aunque ese también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea que dice que la bendición de Abraham, cuando Abraham dio por fe los diezmos del botín, dice que en él fue bendito inclusive los hijos de Leví.
O sea, no habían nacido Levín, estaban todavía en los lomos de Abraham y fueron benditas las generaciones. O sea, la bendición de este acto trae una bendición generacional. O sea, que usted no está haciendo cualquier cosa. Pero cuidado, yo acá no les dije, venga, comiencen a diezmar. No, yo les estoy diciendo, este es lo que lo rige a usted en el sacerdocio, porque si en Melquisedec se recibían diezmos, en Jesús, que viene siendo bendito, según el orden de Melquisedec, también se reciben diezmos. Vea, esto es una palabra muy pesada, créanme que no es fácil darla. Pero dice la palabra de Dios que muchos no recibieron esta palabra porque tenían necesidad de vianda, de leche, pero esto es alimento sólido. Y es para, pero entonces vemos que en Abraham fueron benditos. Por un acto de fe fueron benditos. ¿Y saben dónde Melquisedec bendijo a Abraham? En el Valle del Rey. ¿Y quién lo bendijo? Un rey. ¿Y qué es lo que viene sobre Abraham? La bendición de reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Mi gente, no es cualquier bendición, porque dice la palabra de Dios que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. También podemos notar que Salem significa paz, pero en el hebreo también significa Jerusalén. O sea que puede que Salem sea la misma Jerusalén. O sea que Melquisedec estuvo siendo rey en esa región. Cuando Abraham había tenido su encuentro con Melquisedec, en ese mismo momento vino el rey de Sodoma a Abraham y le dijo, quédate tú con los bienes y entréganos a la gente. Y dice que Abraham le dijo al rey de Sodoma que había hablado a Dios y había determinado no tocar nada de las riquezas, sino lo que los que habían acompañado a Abraham a la guerra, que era Aner, Escol y Manre. Y ellos sí tomaron su parte y comieron sus criados. Dice que lo que comieron sus criados era lo único que iba a tomar. De resto no iba a tomar las riquezas que había ganado en la batalla, para que no diga el rey de Sodoma que él fue quien enriqueció a Abraham. Y vemos que obviamente entregó todos los bienes menos el 10%, porque dice que del botín dio diezmo, ¿sí o no? Entonces vemos que le entregó toda la riqueza del rey de Sodoma y se lavó las manos a Abraham y se nos fue de ese lugar. Y dice que en ese momento Abraham en ese momento se fue, pero se fue con la bendición de Melquisedec. Créanme, si ustedes tienen la bendición de Dios, es más que suficiente. Mi gente, y vemos cómo en Abraham somos benditas todas las naciones de la tierra. Así que no hay eso de que usted es un hijo de Dios y todavía está caminando en maldición. Si usted es un hijo de Dios, créale a Dios que usted es un hombre o una mujer bendita sobre la tierra o bendito sobre la tierra. Mis amados, los espero el día número 17 y denle like, síganme si no me siguen y por favor, encarecidamente, compártanlo a alguien que lo pueda necesitar. Mi gente, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo día. Dios los bendiga.